Bien, nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana porque las declaraciones que hizo el presidente Kast este lunes en relación a los resultados de la última encuesta CACEN, donde cuestiona los resultados alcanzados en torno a la medición de la pobreza, han generado un amplio debate y hartas críticas también desde sectores opositores y del gobierno anterior. Vamos a conversar de este tema junto a la ex ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien está con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenida, Javiera. Hola, Sebastián, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, partamos con lo primero y lo principal que tiene que ver con el contenido de esta declaración que hizo el presidente Kast, quien, citando a su ministro, a Jorge Quirós, reflota este tema que ya había planteado en temporada de campaña, que tiene que ver con los cuestionamientos a los resultados que entregó la última encuesta CACEN. Primero, ¿qué le parecen las declaraciones? ¿Le sorprendieron, Javiera? Bueno, no es primera vez que se hacían estas declaraciones, pero la verdad es que sorprende que hoy día como presidente sigan este modo de candidato, porque me parece que cuestionar los datos, cuestionar un instrumento que tiene una legitimidad técnica y una estabilidad institucional, como es la encuesta CACEN, es muy peligroso para las instituciones y para la credibilidad del país hacia afuera y también de las y los ciudadanos. Y por lo tanto me parece que son declaraciones muy complicadas y peligrosas. Creo que la autoridad no debiese referirse de esa manera y ojalá también las autoridades de desarrollo social puedan aclararlo. Sí, Javiera, ¿por qué son peligrosas? Porque una cosa es poder discutir sobre la política social, sobre cómo se interpretan los datos, pero poner en duda la información que produce el Estado. Cuando tenemos un país que tiene estadísticas que son muy fiables, que son muy reconocidas nacional e internacionalmente, una metodología que está respaldada de manera muy amplia por distintos sectores y una transversalidad técnica que es completa. Y nadie está hablando de que haya un error, de que haya mentiras. La verdad es que poner en duda el instrumento justamente pone en riesgo eso y se parece mucho al libreto de la ultraderecha en otras partes del mundo. Sembrar la duda respecto de instrumentos y de datos que son fundamentales para hacer política pública. Ajá. Javiera, en todo caso, ¿usted cómo interpreta la declaración? ¿Como un cuestionamiento a la CACEN propiamente tal, y a la medición, digamos, y a esa metodología, o a la forma en la que se consigue reducir la pobreza, que tiene que ver con subsidios? Porque se mezclaron las dos cosas también ayer. Bueno, si uno escucha directamente las declaraciones del presidente, hay que hacer como un ejercicio interpretativo, porque la verdad es que habla de tres cosas bastante distintas, mezcladas en una misma frase. Por un lado, habla de un error en la medición, que me parece muy relevante destacar, que nadie seriamente ha señalado que haya un error en la medición o en los datos. Luego habla de las críticas que en su momento hizo el actual ministro Quirós al instrumento y que tenían que ver con algo específico, que era con la utilización del alquiler imputado en la metodología, que no era un error, sino que era parte de la metodología antigua y que se sabía hace mucho tiempo también que había un descalce en el precio de los inmuebles y, entre otras cosas, por esas razones hicimos un cambio metodológico. Y en tercer lugar, pareciera que la finalidad es instalar esta discusión respecto del rol de los subsidios en la política social, y creo que esa es la discusión más de fondo que vale la pena más dar. Y ahí yo llamo también a mirar los datos con altura de mira y ver que si Chile tiene una trayectoria exitosa de disminución de la pobreza, eso es por una combinación entre crecimiento económico y protección social. Entonces sería un despropósito debilitar alguno de estos elementos, porque la tarea no está lista. Todavía hay desafíos importantes en materia de pobreza y de desigualdad. Por supuesto. Estamos con Javiera Toro, ex ministra de Desarrollo Social. Javiera, a ver, para separar un poco la discusión, dejemos de lado por un momento el tema de los subsidios y el rol que han jugado como política pública y volvamos al tema metodológico. ¿Ha existido algún debate, alguna discusión técnica respecto a la metodología que se está aplicando acá en Chile, que explique, digamos, y que sustente la declaración del presidente Kast? ¿Existe tal debate? Cada
país tiene su metodología adaptada a su realidad local. Y finalmente, cuando establecemos una metodología y decimos de esta manera vamos a fijar la línea de la pobreza, lo que estamos diciendo es, como sociedad, esto es lo que consideramos una vida digna, ¿cierto? Esto es lo mínimo que buscamos garantizarle a nuestros ciudadanos. Y por eso esa discusión se tiene que dar en el marco de cada país y tiene que tener una transversalidad y una legitimidad muy amplia. No puede depender de cada gobierno. Y en Chile, por ejemplo, la encuesta CACEN se aplica desde el año 87. Luego, el año 2013, se hizo un cambio metodológico y ese cambio metodológico se hizo con los insumos que dio una comisión asesora muy amplia, transversalmente, técnicamente, con distintas sensibilidades políticas, y eso permitió que la metodología que se aplicaba desde el año 2013 tuviera también este consenso y respaldo técnico muy amplio. Y esa misma comisión sugirió volver a revisar la metodología 10 años después, y es por eso que el año 2023, previo a la presentación de los resultados de la encuesta CACEN, previo a las declaraciones que ahora citan del actual ministro Quiró, el exministro Jackson ya había anunciado la convocatoria de una nueva comisión asesora para hacer un cambio metodológico, y así lo hicimos, porque el gobierno del presidente Boric estaba convencido de que nos merecíamos subir la vara en la medición de la pobreza y nos pusimos un estándar más exigente. Entonces, hay una discusión sobre la metodología, pero las personas que discuten sobre la metodología no están planteando que los datos sean falsos, que hubiera errores en la metodología, sino que el estándar, que estaba ampliamente aceptado y técnicamente validado, no era suficiente para los niveles de desarrollo que hemos alcanzado como país, y esa convicción nos guió como gobierno. Pero distinto es decir que hay error o sembrar la duda respecto de los datos. Claro, y eso es lo que queda después de la declaración que hizo ayer el presidente, quien además cita a Jorge Quiroz, que en otro momento, estoy viendo la fecha de este artículo, es del año agosto de 2023, y ahí planteaba abiertamente, como economista, consultor a lo que se desempeñaba en ese momento, que los datos estaban efectivamente mal calculados. El presidente de alguna manera respalda ese diagnóstico que Jorge Quiroz tiene. Y eso es lamentable, porque estas declaraciones no tienen ningún sustento. Y la comisión asesora que revisó la metodología tiene una amplitud y transversalidad de distintas sensibilidades políticas muy amplia. O sea, hay representantes de distintas universidades, centros de estudio, incluyendo Libertad y Desarrollo, incluyendo Fundación Sol, incluyendo el CEP, las universidades, la Fundación para la Superación de la Pobreza, y todos ellos lograron generar un informe de recomendaciones que validan también lo que se ha venido haciendo, y además cada encuesta que hacen tiene un panel de expertos que la acompaña, además de la intervención de el INE y la CEPAL y el PNUD. O sea, no estamos hablando de un instrumento que un gobierno puede manejar, y por eso es preocupante que se citen estas declaraciones, y porque además uno lo relaciona con que hace pocos meses el ministro Quiroz señaló que para él la mejor política social o la única política social debiese ser el empleo. Entonces eso desconoce el rol de la protección social, que creo que es la discusión más de fondo, y me parece que sembrar estas dudas justamente van a atacar ese énfasis. Estamos con Javiera Toro, exministra de Desarrollo Social, aquí en CNN Chile Radio. Javiera, bueno, a propósito de eso, la discusión que sigue, por eso hacía la diferenciación para volver al tema de fondo, que tiene que ver con el rol de los subsidios en la disminución de la pobreza en nuestro país en función del último resultado. Y eso queda como una discusión ya más de largo plazo, porque tiene que ver con la estrategia para disminuir los niveles de pobreza. ¿Cómo ve usted ese debate que se abre también ahora a partir de estas declaraciones? Bueno, ese es un debate que se ha intentado y que se busca plantear desde la derecha y desde el gobierno, y me parece que también es importante mirar los datos para darlo de manera como bien situada, porque se dice que
habría una política de disminuir la pobreza solo a base de subsidios, pero la verdad es que los datos no sustentan eso. Los resultados de la última encuesta CACEN 2024 muestran que todos los tipos de ingresos aumentaron, o sea, los ingresos del trabajo, los ingresos autónomos y los subsidios monetarios, y que superaron incluso los niveles de la CACEN 2017, porque siempre estábamos mirando qué es lo que había pasado en pandemia, ¿cierto? Y no queríamos solo compararnos con la pandemia. Entonces, es verdad que los subsidios han aumentado, pero no es cierto que sea lo único que está sosteniendo la tasa de pobreza, y muy por el contrario. Si uno va a mirar los datos, y descontando PGU y pensiones solidarias, la verdad es que el promedio de subsidios monetarios por hogar es de alrededor de 16.000 pesos y en los quintiles más pobres de alrededor de 30.000 pesos. Entonces, la verdad es que los datos no sostienen señalar que solo en base a subsidios se ha sostenido la tasa de pobreza. Y por eso yo llamo a que demos esta discusión, que me parece que es muy legítima, cuidando también la trayectoria que ha tenido el país, donde crecimiento económico y políticas sociales no son contradictorios, sino que son complementarios. Ajá. Pero el foco se pone precisamente en que los subsidios no pueden sostener esa disminución en el tiempo. Y ahí viene el debate respecto a cuál es la continuidad que hay que dar precisamente a ese tipo de instrumentos. Así lo plantea por lo menos el gobierno. Justamente, y por eso yo señalo que eso no es así. Los datos no sustentan señalar que la baja de la pobreza se ha sostenido fundamentalmente en subsidios. Quizás podemos ir a hablar de un punto más específico, que es la realidad del primer decil, que cuando presentamos los resultados de la encuesta CACEN 2024 se planteó bastante esa discusión, porque efectivamente, si bien yo acabo de decir que todos los tipos de ingresos suben, uno va a mirar específicamente el primer decil de ingresos, o sea, el 10% más pobre de la población, y ahí uno puede ver que el peso de los subsidios ha aumentado respecto de la generación de ingresos autónomos. Entonces, uno ahí ya podría entrar a una discusión que es mucho más fina y específica, pero que también me parece que es relevante dar, porque lo que muestra la realidad del primer decil es que ese decil ha cambiado, es un decil que ha envejecido, y por lo tanto, efectivamente, en ese segmento acotado de la población aumenta el peso de los subsidios fundamentalmente por la PGU. O sea, para mí eso es un buen resultado de la política social. O sea, si el decil más pobre hoy día tiene una proporción más amplia de subsidios monetarios que de ingresos autónomos, eso da cuenta de que la política social está llegando allí donde se tiene que llegar. Pero igual quiero señalar que esa es una discusión bastante acotada a esta generalización que se hace de que la tasa de la pobreza se estaría sosteniendo sobre la base de subsidios, porque eso no lo muestran los datos. Javiera, ¿y por qué cree usted que lo plantea el gobierno entonces en esos términos? Pareciera que repite cierto manual o convicción de las ultraderechas en el mundo también. Y por eso a mí me preocupan estas declaraciones, más allá de que ahora se desmientan, si uno lo relaciona con cosas como que el ministro Quiroga ha señalado abiertamente que no cree en la protección social, si uno lo ve con quienes se juntan en el mundo, por ejemplo, con las políticas mileístas que se han impulsado, que también atacan la protección social. Entonces, por eso me parece que no hay que dejar pasar estos temas y poder apuntar a la discusión que es más de fondo, y que en cualquier caso nunca debiese basarse en deslegitimar los datos y los instrumentos de nuestra institucionalidad. Javiera Toro, ex ministra de Desarrollo Social, ha estado con nosotros esta mañana. Javiera, muchas gracias por esta conversación, muy amable. Muchas gracias, buen día. Chao, buenos días.